Son muchísimos los temas, muchas las investigaciones, por supuesto, que se llevan a cabo en esta unidad de inteligencia financiera. Si le parece, partimos con esta investigación en torno a la salud, que es un tema muy vigente, no solo por la renuncia de Germán Martínez, sino por, los diferentes señalamientos que se han hecho de desabasto, pero además lo que podría haber detrás, corrupción, sí, y pues el señor Lomelí como superdelegado. Sí, a ver, yo creo que es muy importante para mí primero plantear que la instrucción que tengo por parte del presidente López Obrador es que debemos de actuar con absoluta imparcialidad, por un lado, por otro lado, que debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, sea de quien sea. Vengan las personas con alguna afiliación política con Morena o con cualquier otro partido político, o simple y sencillamente que sean ciudadanos o personas que han cometido presuntamente una conducta delictiva en nuestro país. Sobre esto, el sector salud encontró, cuando llega la actual secretaría y la actual administración, una revisión de ciertas adjudicaciones directas. Encontramos empresas que de repente habían ganado, no puedo dar datos en virtud de que esto se encuentra siguiendo un proceso en el ámbito, digamos, en el ámbito de la Procuración de Justicia, ante denuncias que se han presentado en el ámbito administrativo, pero digamos una empresa con 89,000 millones de pesos en adjudicaciones directas que de repente presenta pérdidas fiscales. A pesar de que esto resulta incongruente con toda su operativa. Incluso también ya se había hecho público por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social casos en donde teníamos un problema de que los órganos encargados o las empresas encargadas de distribuir medicamentos en el país en varias ocasiones no contrataban al personal, mejor dicho, no lo registraban a sus trabajadores en la seguridad social, trabajaban básicamente con un outsourcing, y esto generaba pues un desequilibrio en términos de la seguridad social que ampara nuestro propio texto constitucional. Aunado a eso, ha habido investigaciones en las cuales encontramos una generación de sobreprecios, que igual esto ha sido también ya denunciado, y que nos están llevando a la necesidad, y otro tema muy importante, que es el asunto relacionado con las prácticas monopólicas. Entonces encontramos estos elementos en el ámbito del sector salud, se está denunciando, se ha mandado la información a las autoridades correspondientes y se han presentado las denuncias con la finalidad de que esto en su momento se ha llevado en responsabilidad administrativa con la Secretaría de la Función Pública y de responsabilidad penal con la Fiscalía General de la República a las sanciones de los casos. Es que, a ver, justamente eso, si estamos hablando, entre otros delitos, entre otros asuntos de sobreprecios en la venta de medicinas para el sector salud, pues entonces hay necesariamente funcionarios también involucrados. Está ahí la corrupción política. Sí, a ver, tenemos un problema, tú lo tienes muy claro, lo hemos platicado en varias ocasiones, de cómo se fue perfeccionando, si puedo usar esa expresión, los canales y mecanismos de corrupción en la pasada administración. Y entonces encontrábamos un esquema de las empresas fachada, a partir de las cuales se generaba la contratación gubernamental vía artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, y que implicaba la contratación por universidades o por cualquier tipo de dependencia o entidad de la administración pública. Se sacaba el dinero a estas empresas fachada y a partir de ahí se extraía el dinero en efectivo de las cuentas para fines de naturaleza electoral o para fines de naturaleza simple y sencillamente de corrupción. Lo que hemos encontrado es una mecánica de que muchas personas involucradas con la contratación terminaron adquiriendo bienes inmuebles en Estados Unidos y generando transferencias internacionales de recursos que presuntamente provenían de estas actividades de corrupción. En términos de percepción, creo que es de todos recordado cómo a principios de este año Transparencia Internacional nos fijó que el informe de 2018 de México nos dejaba como el país 138 de 180 países analizados como el más corrupto de la Tierra, más cercanos a Somalia, que es el más corrupto, y muy lejanos de Nueva Zelanda, Dinamarca, de Finlandia, los países. Pero justamente la vía para combatir la corrupción es seguir al dinero, y eso es lo que, bueno. Sí, a ver, yo creo que es el tema central, tanto en corrupción como en temas de delincuencia organizada. Pensemos un tema importante que tiene que ver con la labor cotidiana de todos los procuradores y fiscales de la República Mexicana. Están haciendo grandes esfuerzos con la Secretaría de Seguridad a nivel nacional para poder sacar de la calle a sicarios, sacar de la calle a narcomenudistas, inclusive a capos,
pero mientras haya recursos para que estos grupos sigan pagándole a otras personas, en realidad lo que sucede es que son sustituibles. Y esto, que es una tragedia humana, es lo que finalmente está sucediendo, y la forma de operar y de detener esto es entender que los procesos y los problemas son supranacionales, que van más allá van más allá de México. Tiene que ver con coordinación a nivel supranacional, como estamos teniendo hoy con Estados Unidos y había el grupo Egmont por varios países del mundo, y a nivel subnacional, que es lo que estamos haciendo con la generación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, para tener información con la que en este momento no contamos, para efecto de presentar casos más sólidos ante las fiscalías. Con respecto a la corrupción política, un tema muy específico. Reportaba apenas la función pública de la inhabilitación de 2 funcionarios de Pemex de la administración anterior, con además multas importantes. ¿Es uno de ellos Emilio Lozoya? Bueno, los datos debería dar la Secretaría de la Función Pública, entiendo que no. Sin embargo, lo que queda muy claro es que sí hay una voluntad del gobierno mexicano, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Fiscalía General. El propio fiscal general ha señalado que el caso de Odebrecht es un caso que judicializará de forma pronta, y evidentemente todas las instancias estamos interesadas en coadyuvar para efecto de que se determine lo que conforme a derecho corresponda, pero que dejemos de ser, junto con Venezuela, los 2 únicos países del mundo que no sancionaron a nadie por corrupción vinculada con Odebrecht. Está el tema, por supuesto, del narcotráfico y del crimen organizado, porque se han diversificado, digamos, estos grupos delincuenciales. Uno en particular, el Cártel Jalisco Nueva Generación, es el más poderoso actualmente. Sí, hay una labor muy importante que está desarrollando con varias instancias del Estado mexicano. Dentro de la lista OFAC, que se publicó el viernes pasado por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encontraron varias personas relacionadas con el cártel. Es una lista que publica anualmente la oficina, y que la unidad en esta ocasión, cambiando, digamos, la dinámica de colaboración, nos coordinamos para darles información, recibir información y poder generar las listas negras tanto en Estados Unidos como a nivel de México. ¿Qué encontramos? Un magistrado federal que ya fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, que tenía más de 50 millones de pesos que no podría justificar si nos atendemos a que la Constitución señala que los magistrados solo pueden percibir aquellos emolumentos, remuneraciones que les señala la propia Constitución, el propio Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando del magistrado... Sí, Isidro Alvear. Alvear Gutiérrez. Ese es, digamos, el primer caso, pero también se encontró un despacho de abogados que no pagaba impuestos, que tenía ganancias mínimas, 145,000 pesos el reportado, pero que tenía bienes inmuebles, vehículos de lujo, jet skis, y cuentas en donde en una sola de las cuentas se detectaron $2 millones, vinculados con una actividad. Este despacho se encargaba de promover los amparos que eran resueltos por Alvear favorablemente para liberar a personas vinculadas con el Cártel Jalisco. O sea, todo el esquema para que justamente no enfrentaran a la justicia. Sí, y este es creo que el tema central. Al final del día, el combate a la corrupción o el combate a la impunidad pasa por 2 premisas fundamentales: los diseños institucionales, que tienen que ser idóneos para poder combatir estas conductas, y por supuesto la voluntad política de enfrentarlos. Creo que en ambos elementos se están cumplimentando en el gobierno del licenciado López Obrador. Muy relevante también la investigación que involucra al exgobernador de Nayarit y al de Chihuahua. Sí, en el caso específico de la lista OFAC se publicó el nombre de Roberto Sandoval, entre otros datos en razón de la información que se vertió en los juicios en Estados Unidos vinculados con la presencia de Edgar Vieira, este exfiscal de Nayarit, que fue detenido con $millones en Estados Unidos. Y que además permitió el control del Cártel Jalisco de la zona territorial de Nayarit durante los años del señor Sandoval. Lo que hemos encontrado son temas vinculados a ranchos, a propiedades, que tampoco podrían explicarse en razón del propio ejercicio público, y vinculados comercialmente y financieramente con el caso de César Duarte, que como sabemos es una persona que en este momento cuenta con ya 22 órdenes de aprehensión, una federal, 21 locales, y una solicitud de extradición del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos. Pero ¿cómo era este esquema que tenían Sandoval y Duarte?
Recibían recursos también del gobierno, por un lado, un financiamiento que llegaba a las uniones de ganaderos donde ellos estaban asociados, a partir de proyectos que ellos habían presentado, y con ese dinero, con un dinero de naturaleza pública, se adquirían bienes. Hay intercambio financiero, comercial entre ellos, y parte de este esquema implicaba el uso de recursos en efectivo para la constitución de varias empresas que pensamos que están vinculadas con actividades de naturaleza ilícita, vinculadas con la corrupción. Hizo apenas la Unidad de Inteligencia Financiera una petición a los legisladores para precisamente facilitar estos trabajos. Hablamos del tema y de muchos otros que hay acumulados luego de la pausa. Tengo que ir pues a un corte. Está conmigo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. No se vayan.